Hola, bienvenidos a una emisión más de La Zona Ecléctica. Mi nombre es Gerson Pérez, muchísimas gracias una vez más por su voto de confianza. El cine de animación suele asociarse al público infantil por su carácter lúdico, imaginativo, lleno de formas, matices y de colores. Sin embargo, limitar los alcances de este género a un target infantil sería algo reduccionista y absurdo, ya que por estas mismas características es que la animación se permite llegar a otros alcances prácticamente ilimitados. El día de hoy haré un top 20 de películas de animación no aptas para el público infantil, y no porque no puedan verlas o comprenderlas, sino porque algunas de estas son de un carácter mucho más violento o explícito, o porque tocan algunos temas mucho más complejos. Pero de hecho hay un par de películas en esta lista que pueden ver los niños sin ningún problema, siempre y cuando tengan la respectiva supervisión de una persona adulta. En esta lista no habrá ninguna película de animación japonesa, ya que creo que el anime merece un top aparte. La verdad es que yo soy mucho más fan del anime que de la animación de Occidente, así que ya haré un top exclusivo sobre puro anime. Y por último, las películas estarán ordenadas por orden cronológico, así que ya, sin más preámbulos, este es mi top 20 de películas de animación no aptas para el público infantil. Comenzamos. Número 20, Carmen, 1933. Mucho antes de que Disney estrenara su primer largometraje animado, la animadora alemana Lotte Reiniger ya había adaptado diferentes cuentos tales como La Cenicienta o La Bella Durmiente, ambas estrenadas en 1922. Sin embargo, su película Carmen de 1933 es tal vez una de las películas más controvertidas de esta gran cineasta, que estaba mucho más interesada en hacer películas para niños que para adultos. Pero con la llegada al poder del partido nazi, Lotte Reiniger escapó con su esposo, instalándose en diferentes países hasta que se les agotaron las visas. Esta película está contada a través de siluetas que nos cuentan la historia de Carmen, una mujer gitana que seduce a un soldado robándole sus pertenencias mientras éste duerme. Esta sencilla premisa queda en segundo plano, siendo la parte visual la que se lleva la partida. Lotte Reiniger fue una pionera absoluta de la animación, siendo ella la creadora de la cámara multiplano, que consistía en colocar capas de vidrio debajo de la cámara, una técnica que el mismo Walter Disney explotaría años más adelante. Número 19, Animal Farm, Rebelión en la Granja, 1954. Adaptación de la novela homónima escrita por el maestro George Orwell, cuya obra ha sido referenciada hasta el cansancio en la historia del séptimo arte. Personalmente, mi adaptación favorita se encuentra en la película de 1985, Brasil, dirigida por el maestro Terry Gilliam, una película distópica que toma su inspiración en la novela de este autor llamada 1984. Pero regresando a Animal Farm, esta es una película cuya animación bebe mucho de los años dorados de Disney, pero La Casa del Ratón jamás se hubiera atrevido a adaptar una obra de este calibre. Una película que mezcla tanto la parte ideológica como la estética, haciendo que los humanos parezcan seres tan repulsivos que al final no podamos distinguir entre ellos y los cerdos, haciendo efectiva la frase todos los animales son iguales, pero unos más que otros. Número 18, Yellow Submarine, el submarino amarillo, 1968. Una película que exhala psicodelia por cada uno de sus poros. A pesar de su tono ligero y amable, la película es una crítica voraz en contra del sistema. Recordemos que este era el auge de la época hippie, cuando los ideales revolucionarios estaban a flor de piel en los adolescentes. Una revolución que no se limitaría a lo político, sino que la gente experimentaba con la sexualidad, los sentimientos de paz y con las drogas. Esta es una de esas películas que mezclan brillantemente tanto su forma como su contenido. La explosión de música y de colores hacen que este sea un viaje completamente sensorial, haciendo una representación visual de los efectos del LSD. Si a esto le aunamos el soundtrack de The Beatles, una de las bandas más influyentes en la historia de la música, el resultado se traduce en una obra maestra absoluta de la animación. Número 17, Fritz the Cat, 1972. El gato Fritz, película dirigida por el maestro Ralph Bakshi, director de joyas como Heavy Traffic, American Pop y El Señor de los Anillos.
Fritz the Cat es la primera película de animación en recibir la clasificación X, una película pornográfica en el sentido más metafórico y literal de la palabra. Fritz the Cat es una crítica muy rigurosa a los ideales de aquella época, la era de la contracultura. Si en Yellow Submarine se romantizaba la época hippie, en Fritz the Cat se critica implacablemente. Esta película aborda temas tales como la libertad sexual, las relaciones interraciales y las coyunturas políticas. Los personajes son representados por animales antropomórficos que representan diferentes sectores de la sociedad. Esta película hace de lo políticamente incorrecto su discurso. Si bien la serie BoJack Horseman se maneja bajo el existencialismo, Fritz the Cat se maneja bajo la crítica encarnizada y la sátira más explícita. Si la gente se escandalizó con el caso de Pepe Le Pew, Fritz the Cat sería llevado a la hoguera por su contenido. Y por cierto, un dato curioso es que esta película se hizo con un presupuesto de $850,000 y recaudó más de $90 millones, superando al mismo Disney. Número 16, El planeta salvaje, 1973, película francesa dirigida por René Laloux, director de otras joyas como Los amos del tiempo de 1982 o Kandahar de 1987. El planeta salvaje es una colaboración entre René Laloux y Roland Topor, escritor de una novela llamada El quimérico inquilino, mismo que sería llevada al cine por el maestro Roman Polanski en 1976, una de sus mejores películas. Esta obra transgrede las formas, llevando al espectador a lugares solo antes vistos en la mente de Salvador Dalí. En esta película vemos a seres humanos diminutos fungiendo como mascotas de especies de otro planeta, una metáfora de lo diminuto de las personas ante la naturaleza. Pero también hace una mordaz alegoría a diferentes acciones que reproduce el mismo ser humano, ya sean cuestiones religiosas o políticas. Este tipo de animación influiría bastante en las creaciones del propio Terry Gilliam. La influencia de este se ve prácticamente en cada una de sus creaciones. El planeta salvaje es una película onírica que se aleja de lo psicodélico para adentrarse de lleno al surrealismo, pasando de los sueños a las pesadillas. Una experiencia visual, auditiva y discursiva sin precedentes. Número 15, Watership Down, Orejas Largas, 1978. Adaptación de la novela homónima del escritor Richard Adams. Watership Down es una película que crea una mitología propia basada en el lado más oscuro de la naturaleza. Si bien su animación parece precaria para aquel entonces, tomando como punto de partida las producciones de Disney de aquella época, lo cierto es que esta película basa más su existencia en su fondo que en su forma, una fábula sangrienta y desgarradora en la que se desarrolla toda una crítica hacia los regímenes autoritarios y cómo las diferentes jerarquías pueden polarizar a toda una población en armonía. Tremendamente realista, Watership Down plantea un universo en el que la violencia no se limita al reino animal. El cortometraje de animación de Taika Waititi, Save Ralph, es un juego de niños comparado con Watership Down. 4 años más tarde, el director de esta obra dirigiría Los perros de la plaga, otra joya de la animación, en la que vuelve a utilizar animales para su discurso, pero en este caso utiliza a perros. Y ambas películas son bastante recomendables. Número 14, The Tale of Tales, El cuento de los cuentos, 1979. Este es un cortometraje ruso de apenas media hora de duración, considerado por muchos como la gran obra maestra del género. Su director, Yuri Norstein, es el Andrei Tarkovsky de la animación soviética. El cuento de los cuentos es un viaje onírico, una experiencia surrealista que lleva al espectador por diferentes pasajes que van desde la infancia, los mitos rusos y la naturaleza. Una película que rompe con las barreras de lo narrativo para adentrarse en los recovecos del subconsciente. Este cortometraje no tiene una estructura definida, es básicamente una sucesión de imágenes que van una después de la otra, al igual que los recuerdos, ya que estos siempre suceden de manera aleatoria. El cuento de los cuentos es un vals bellísimamente musicalizado por Bach, una película sin diálogos que carga su peso en las imágenes y que nos muestra que el cine de vez en cuando se puede convertir en la más pura de las poesías. Número 13, Las aventuras de Mark Twain, 1985. Este es el primer largometraje de animación en utilizar la técnica de claymation, que es básicamente hacer stop motion, pero a base de plastilina. Esta subcategoría de la animación sería popularizada años más tarde con la serie de cortometrajes de Wallace y Gromit, una joya en todo sentido.
Las aventuras de Mark Twain es una película inspirada en una asombrosa coincidencia que le daría un sentido indisoluble a la vida del escritor, ya que Mark Twain nació 2 semanas después de que el cometa Halley visitara nuestro planeta y murió un día antes de que el cometa volviera a hacer su aparición en la Tierra. Esta unión cósmica entre el escritor y el cometa Halley era una obsesión constante para él, que justo un año antes de su muerte escribió: «Vine con el cometa Halley en 1835. Sé que viene otra vez el próximo año y espero irme con él. El Todopoderoso ha dicho: he aquí 2 fenómenos inexplicables que entraron juntos y deben salir juntos». Este escrito suele considerarse como una premonición exacta, un autor que predijo su propia muerte sin miedo a ella, sino al contrario, abrazándola con un gusto infinito. La película toma esta premisa y nos sumerge en una historia en la que Mark Twain, cansado de la vida y de la raza humana, decide tomar su nave y buscar al cometa Halley. En este viaje se infiltran 3 de sus personajes literarios más representativos: Huck Finn, Becky Thatcher y por supuesto Tom Sawyer. Las aventuras de Mark Twain es una exquisita obra en la que viajamos por la singular mente del escritor, una película lúdica, imaginativa y en ocasiones genuinamente perturbadora. Número 12, tenemos un empate entre Walking Life de 2001 y A Scanner Darkly de 2006, ambas dirigidas por Richard Linklater, director de joyas como Dazed and Confused de 1993, Escuela de Rock de 2003 o Boyhood de 2014. Tanto en Walking Life como en A Scanner Darkly se hace uso de la rotoscopia, una técnica que consiste básicamente en dibujar encima de imágenes en acción real. Walking Life trata la historia de un sujeto que se encuentra en un constante estado de sueño lúcido. Aquí se transgreden las normas de la animación, ya que esta suele utilizarse para crear mundos ficticios y fantásticos. En cambio, esta película está enfocada principalmente en el diálogo. Los personajes tocan temas filosóficos tales como el existencialismo, la política y las relaciones humanas. De hecho, esta película me recuerda bastante a Mi cena con André, película de 1981, que trata sobre 2 amigos que se sientan en un restaurante para conversar durante toda la película. Pero, a pesar de que la animación pueda parecer innecesaria, funciona para que el espectador pueda ver las cosas bajo la visión del protagonista, que se encuentra en un sueño lúcido. 5 años después salió la película A Scanner Darkly, que trata sobre un futuro distópico controlado por la tecnología, usada como un medio de vigilancia en un mundo dominado por las drogas. En esta segunda película contamos además con las interpretaciones de actores de alto calibre tales como Keanu Reeves, Robert Downey Jr., Woody Harrelson y Winona Ryder. Número 11. Las trillizas de Belleville, 2003, película de animación francesa que narra la historia de un ciclista que es secuestrado por unos mafiosos en medio del Tour de Francia, por lo que su abuela, Madame Sousa, tendrá que buscarlo con la ayuda de su perro Bruno y 3 ancianas que fueron antiguas celebridades del vodevil. Esta es básicamente una película muda que se cuenta a través de canciones y pantomimas. A diferencia de Walking Life, que se centra enteramente en el diálogo, aquí los diálogos son prácticamente inexistentes, siendo la animación la pieza angular de esta obra, que hace toda una crítica a la cultura estadounidense, haciendo un estereotipo de su gente, presentando personajes obesos, holgazanes, apáticos y haciendo hincapié en el consumismo de aquel país. Una película que no necesita decir nada para que podamos entenderlo todo. Prestar especial atención a la música, que es maravillosa. Número 10. Team America War Police, 2004, película escrita por Trey Parker y Matt Stone, conocidos mundialmente por ser los creadores de South Park. De hecho, iba a incluir la película de South Park en esta lista, pero era una elección un tanto obvia, tanto que la serie televisiva ya era por sí misma una serie no apta para niños, por lo que decidí poner esta otra película en la que este par de creadores pasan de los dibujos animados a los títeres, en una sátira tan fresca como creativa sobre películas de acción hollywoodenses, el gobierno de los Estados Unidos, los terroristas árabes y los dictadores comunistas. Todo esto cargado con una dosis de humor negro y una estética deliberadamente descuidada. Los hilos de las marionetas siempre están a la vista del espectador, y esto se traduce en una película muy divertida, pero que no deja de ser rigurosa ante su discurso, el cual se basa principalmente en la falsa percepción de los estadounidenses sobre sí mismos. Número 9. Persepolis, 2007, basada en la novela gráfica del mismo nombre y dirigida por Marjane Satrapi. Persepolis narra la historia de Marjane,
una niña que nace en Irán durante la década de los 70, antes de que Irán entrara en guerra, una época en la que este país estaba influenciado por la cultura de Occidente y tenían ciertas libertades, mismas que fueron coartadas con la llegada de la Revolución Islámica, por lo que la pequeña Marjan se ve obligada a ser parte de esta coyuntura a una edad muy temprana y se le impone el uso del velo para cubrir su rostro, tiene que dejar de escuchar la música que le gusta y demás imposiciones producto de este régimen autoritario. Así que cuando Marjan alcanza la adolescencia, su mamá y su papá deciden enviarla a Viena, Austria, para tener una mejor vida. Pero tanto el choque cultural como la mente progresista de Marjan hacen de este viaje un placebo temporal que poco a poco se va diluyendo, haciendo que nuestra protagonista eventualmente colapse en una crisis de identidad. Persepolis es una obra maestra por donde se le vea, un clásico moderno que hace eco de aquellas voces de mujeres que han sido violentamente silenciadas. Una película de vista obligada tanto por su valor histórico, autobiográfico, crítico y estético. Una joya de la animación universal y que de hecho se siente bastante fresca con los sucesos que están aconteciendo actualmente en Afganistán. Número 8. Vals con Bashir, 2008, película documental de animación con una estética semejante a la de un cómic. Esta película, a diferencia de A Scanner Darkly, no fue filmada por rotoscopia, sino por cortes clásicos de animación y 3D. Vals con Bashir gira en torno a las matanzas de refugiados palestinos ocurridos en el Líbano de 1982. Una película que evoca a la memoria y a la supervivencia, y a pesar de que cuente con un tinte oscuro, imágenes surrealistas y una narrativa por demás contemplativa, no deja de sentirse tremendamente realista, con un final desgarrador en el que vemos el resultado de aquella estupidez llamada guerra. Número 7. Mary and Max, 2009, película de animación australiana que narra la relación de amistad a distancia entre Mary, una niña australiana de 8 años, y Max, un judío de 44 años con sobrepeso y síndrome de Asperger. Esta película está contada a través de cartas en la que este par de personajes hablan sobre diferentes temas tales como la amistad, la familia, el bullying, la soledad, sus ansiedades, sus miedos y sus inquietudes. En una época en la que la tecnología nos ha rebasado completamente, Mary and Max rescata la tradición epistolar y nos cuenta una historia bellísima y conmovedora, aunque muy triste también, narrada toda por una voz en off, lo cual le otorga un carácter cuentístico a la obra que puede hacer a un adulto volver a sentirse niño, al mismo tiempo que se puede sentir identificado. Número 6. Abril y el mundo alterado, 2015. Película francesa basada en la novela gráfica de Jacques Tardy. Abril y el mundo alterado es una película situada en un París alternativo. Aquí, una familia de científicos es perseguida para servir a un imperio conformado por descendientes de Napoleón. Esta es una película distópica basada en una ficción ucrónica donde se muestran los efectos negativos de la tecnología y el progreso. Un homenaje innegable a la literatura de Julio Verne, mezclado con un tono steampunk, lo cual da como resultado a una obra maestra de la animación contemporánea, una de las mejores películas de la década pasada. Número 5. Psiconautas, los niños olvidados, 2015. Película española situada en una sociedad postapocalíptica y habitada por animales antropomórficos. Esta película narra las peripecias con personajes de lo más variopinto, tales como Bear Boy, un niño pájaro toxicómano que no puede volar, o Dinky, una ratita que vive con una familia disfuncional y busca emanciparse de ella. Tras una catástrofe medioambiental, nuestros personajes viven en un universo inhóspito, con parajes yermos que los rodean y espacios decorados por la contaminación y la negligencia. Psiconautas es una fábula de animación adulta que muestra de manera metafórica los intentos desesperados de los jóvenes por hallar su lugar en el mundo. Número 4. Anomalisa, la tercera película en este top del 2015. Anomalisa es una película escrita por el grandísimo Charlie Kaufman, director y guionista que nos ha entregado universos maravillosos tales como Quiere ser John Malkovich, Confesiones de una mente peligrosa, Synecdoche, Nueva York y por supuesto Eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Personalmente, mi película favorita de la filmografía del maestro Kaufman. Si en Psiconautas el discurso gira en torno al lugar que ocupan los jóvenes en el mundo, Anomalisa se centra en la crisis de madurez de un orador motivacional que ha dejado de sentir motivación en su propia vida.
Esta es una película prodigiosa en muchos sentidos, tanto en su ejecución estética como en los temas que aborda: la paranoia, el abandono, el amor efímero y el vacío existencial. Jamás una película ha utilizado el recurso de las marionetas tan efectivamente, pues Anomalisa nos deja en claro que todos somos títeres de nuestro propio destino. Número 3. Cartas a Van Gogh, 2017. Producción polaca en colaboración con el Reino Unido. El cine y la pintura son parientes cercanos. Cuando el maestro Stanley Kubrick estrenó su película Barry Lyndon, tanto la iluminación como la composición del cuadro eran tan perfectas que parecía como si una pintura de Diego Velázquez hubiera cobrado vida y se moviera por el espacio. Cartas a Van Gogh llevan esto mismo a las últimas consecuencias. Esta película contó con un trabajo titánico a sus espaldas, desde crear más de 50,000 pinturas al óleo hechas a mano hasta hacer el uso de la rotoscopia. Cartas a Van Gogh es una experiencia visual tan única como irrepetible que, a pesar de sus inconsistencias narrativas, se compensa con su impecable cuidado estilístico. La película se centra en las circunstancias después de la muerte del pintor neerlandés, pero este es un ejemplo de una película en el que la forma se impone por encima del contenido. Cartas a Van Gogh, más que una película, es una experiencia. Este es el mayor homenaje a Vincent Van Gogh desde Los sueños de Akira Kurosawa, película de 1990, una joya de la cinematografía. Número 2. Isla de Perros, 2018. Me costó mucho trabajo decidirme entre esta película y Fantastic Mr. Fox, ya que ambas me parecen increíbles. Sin embargo, creo que Isla de Perros tiene una complejidad mayor, en tanto que aquí se utiliza la animación como un vehículo para satirizar la dictadura japonesa y las medidas que pueden tomar para generar pánico en la población, creando incluso un virus para justificar sus actos. Esta película se cuenta a través de la técnica de animación de stop motion, que consiste básicamente en dar apariencia de movimiento a personajes inanimados a través de fotografías que registran cambios casi imperceptibles de expresión y de movimiento, por lo que el proceso de estas suele ser muy tardado y muy laborioso. En esta película, los perros son desterrados de Japón y trasladados a una isla, por lo que terminan creando microsociedades para buscar comida, en ocasiones pelearse por ella, pero también son perros con un lenguaje sofisticado y con cierta conciencia. Todo esto cambia cuando un pequeño niño que extraña a su perro va a esta isla solo en busca de él, lo cual se traduce en una serie de situaciones hilarantes y en una historia muy conmovedora, pero también muy divertida. Esta es una de esas películas que, a pesar de no tener un tono tan infantil, los niños pueden disfrutarla sin ningún problema. Una gran película. Seguramente estarán pensando, ¿por qué no incluí a esta película? ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Y no lo hice porque voy a hacer un top más adelante de películas que mezclan la animación y la acción real. Así que continuamos. Y número 1, Perdí mi cuerpo, 2019, otra película francesa, muchas películas francesas en esta lista. Cerramos fuerte este top con una de las películas más hermosas de la lista. Perdí mi cuerpo narra la historia y el viaje de una mano despojada de su cuerpo que va en busca de su destino. Esta es una película basada en la novela Happy Hand, escrita por el guionista de Amélie, película de 2001. Esta pequeña mano desmembrada pasa por una serie de peripecias en su camino, que es básicamente una búsqueda sensorial en la que los recuerdos funcionan como el motor primario para que esta mano encuentre a su dueño. La película está construida por diferentes líneas temporales y tanto el aspecto visual como el sonoro nos llevan literalmente de la mano a un viaje mágico y surrealista. Esta es una historia que lo tiene prácticamente todo: amor, acción, suspenso y básicamente esta mano cercenada funciona como una suerte de metáfora que simboliza los fragmentos del ser humano, mismos que construimos en base a nuestros sueños, recuerdos y aspiraciones. Simplemente una obra maestra de la animación.
Y pues eso fue todo. Espero que este top 20 les haya gustado. Si ustedes tienen algunas otras películas que no incluí en esta lista, por favor anotarlas en la caja de diálogo, porque para mí lo más importante es generar un diálogo con ustedes y que la misma comunidad se vaya retroalimentando y vayan conociendo películas que tal vez no conocían. Obviamente este es un top muy personal, así que me limito a hablar de las películas que a mí más me gustan, pero por favor anoten abajo si tienen algunas otras películas que no incluí y tal vez podría estarlas comentando en otro video. Y pues eso fue todo, espero que este video les haya gustado. Si gustan que haga un top en específico sobre alguna otra cosa, por favor escríbanmelo y yo lo estaré haciendo con mucho gusto. Mi nombre es Gerson Pérez, esta es La Zona Ecléctica, nos vemos en una emisión más. Muchas gracias.